Shalom, shalom, Baruch Hashem, vamos a orar. Así que voy a decir a mi esposa que ore por todos nosotros, los aquí presentes, los ausentes y los que nos veis a través del vídeo. Ahora, Señor, gracias por el momento que nos das. Perdona, Padre, porque nos desviamos de tu camino y no somos conscientes de las consecuencias que eso tiene, Señor. Te rogamos que nos perdones a través de la sangre del Mesías y que aún así que nos permitas llevar este estudio conforme a tu voluntad, guiado por tu Ruach HaKodesh. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Que podemos estar en el sacrificio, en el perdón de los pecados y en la reconciliación de Abba para poder hacer este estudio. Decíamos que la Besorah Hashidut, la nueva, los escritos griegos de esta semana que vamos a estudiar eran Mateo 17 del 1 al 13 y Romanos 8 del 28 al 36. Dice, hay una parte del Midrash que dice que el tiempo no pasa por el hombre, sino que el hombre pasa por el tiempo. Es curioso, ¿no? Porque el tiempo siempre es el mismo. El tiempo siempre es el mismo para todos. Depende de cómo uno pase por el tiempo es dado por Hashem. Tiempo al tiempo para que el tiempo sea dado por Hashem. Siguiendo nuestra postura del Hashidut, es decir, dar más de lo que se nos pide. No solamente cumplir la misbot, sino rebosar, como decía Mashiach, rebosar. Que podamos rebosar, que podamos dar más de lo que nos piden. Y en ese principio y bajo ese objeto debe ser la suma de nuestro esfuerzo para obtener el resultado deseado. Vamos a leer a ver quién de las dos chicas que tengo detrás mío me puede leer. Mateo 17 del 1 al 13. ¿Cuál de las dos? Vale. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió: Sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas. Pero les aseguro que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que hicieron con él lo que quisieron, y también le han padecer al Hijo del Hombre. Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista. Bueno, Yeshua, ¿qué decía Yeshua? ¿Qué les dijo Beatriz? ¿Qué dijo Beatriz, Yeshua? Que no hablaran de esta visión hasta que el Hijo del Hombre no resucitara. Muy bien. ¿Qué más dijo Yeshua por ahí? Que Elías ya había venido, pero que no lo habían reconocido. Vale, muy bien. Tengo una versión yo que dice que 7 días después, Yeshua tomó a Keifa, Jacob y a su hermano Johanán y privadamente se fue con ellos a un monte muy alto. Mientras le miraban, cayó sobre la Shekinah Yuhebahei
Su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la claridad. En esto vieron a Moshe y a Eliyahu hablando con él. Keifa le dijo a Yehoshua, Adonai, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haré 3 Sukkot. Una para ti, una para Moshe y otra para Eliyahu. Mientras Keifa estaba hablando, una nube luminosa los envolvió y una voz desde la nube dijo, este es mi Ben, a quien tengo a Ahabá, con quien estoy muy complacido. A él deben escuchar. Cuando los talmidín oyeron esto, tuvieron tanto miedo que se postraron con el rostro en la Eresh. Yehoshua vino, les tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando abrieron los ojos ya no vieron a nadie más que a Yehoshua, que estaba solo. Mientras bajaban del monte, Yehoshua les ordenó, no cuenten a nadie lo que acaban de ver hasta que el Ben Hadán, el Ben Ha-Adán, no el Ben Adán, Ben Ha-Adán, sea levantado de los muertos. Los talmidín le preguntaron, ¿por qué los sabios dijeron que Eliyahu tenía que venir primero? Y Yehoshua respondió, de cierto, Lehiyahu vino primero, viene primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Eliyahu ya vino y los Benei Adán no lo reconocieron, sino hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los talmidín comprendieron que les estaba hablando acerca de Yohanan, el que hace Tevilat de Teshuvah. Me gustaría que leyésemos ahora también un texto de, a ver las chicas que tengo detrás, Éxodo 24, 13, 16. Éxodo 24, 13, 16. Dice, la gloria del Señor descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó Adonai a Moisés de en medio de la nube. Muy bien. Éxodo 13, 12. Éxodo 13, 12. Consagrarás al Señor todos los primogénitos y el primogénito de tus animales. Si es macho, también pertenecerá al Señor. Muy bien. ¿Y quién me lee Mateo 24, 30? Mateo 24, 30. 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán en el pecho toda la raza de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Vale, vamos a desgranar ahora un poquito todo esto. ¿Por qué he hecho leer Éxodo 24, 13? Hay un paralelismo y una similitud en lo que fue la presencia de Moshe con Aarón cuando subieron al monte Sinaí y lo que Yehoshua está haciendo con sus talmidín. Suben a un monte alto, que el monte alto representa algo así como una similitud a lo que es el Sinaí. Aarón y Moisés se encontraron con Dios en medio de esa nube. En medio de esa nube se encontraron los apóstoles, los talmidín, Yohanan y Kefa, con el que le dicen, Señor Adonai, está bien que nos quedemos aquí. Si quieres, haremos. Aquí 3 Sukkot, una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. Si vemos en las palabras en el Pasuk, estoy hablando del Pasuk 4, le están llamando a Yehoshua Señor. Hay un paralelismo entre lo que Aarón y Moshe en el Sinaí, entre nubes, vieron la presencia de Dios, y lo que los apóstoles, Yohanan y Keifa, están viendo
que es la presencia corpórea de Dios en Yehoshua. Y lo están viendo con dos elementos muy simbólicos: la Torá, Moshe, y los profetas, Eliyahu. Y eso es lo que representa corpóreamente la divinidad, lo divino que viene, si disminuye, según el Salmo 8, en la tierra y se presenta a los hombres, a la ley y a los profetas, a la ley y a los profetas en el testimonio de Mashiach. Y si no, no les ha amanecido. A la ley y a los profetas. Mashiach hace una representación en esta visión, porque habla de visión. Si leemos el texto y vamos viéndolo, él les dice, al final, ¿qué les dice? Les dice que no hablen nada, no hablen nada, que se callen sobre esa visión. Es una visión, es una transfiguración que es simbólica, no es la literalidad. Hay un trasfondo en todo eso. Se llena de un elemento en cierta forma místico, si lo quieres llamar así, para que lo podamos entender, y lo que hay es un trastorno. La realidad se trastorna o se transforma en algo que el Señor corpóreamente, en la corporidad de Mashiach, les permite ver. Y les permite ver todo lo que es el mensaje de Mashiach. Y el mensaje de Mashiach es el resultado de la ley y de los profetas, de Moshe y Eliyahu. Eso es lo que viene a representar, además, en la heredad, en lo que todo es de él, se nos ofrece a cada uno de nosotros. Es curioso porque cuando Keifa reconoce a Dios, reconoce al Mesías como el mismo Dios en esa visión, en ese trasfondo que hay, en esa transformación de la realidad del día a día, entrando en ese pardés, en ese estado de Shov, ¿no? En ese pardés, en ese estado que les permite ver lo que están viendo. Es curioso porque al oír, ¿qué es lo que oyen? Al oír la voz, no es que la ven, porque hay otra especie donde la voz se ve. En este caso, la voz se oye y corpóreamente la presencia de la Shekinah se ve corpóreamente en Mashiach. Cuando estaba hablando, hay una nube luminosa que les cubrió con una sombra y salió de la nube una voz. De ahí hablamos de cómo esa misma voz, esa misma presencia, en esa misma nube en el sentido simbólico de que vendrá rápidamente en un abrir y en un cerrar de ojos, como en un abrir y un cerrar de ojos fue esta visión, fue este escenario mental que tuvieron los apóstoles, los que tuvieron Yohanan y que tuvieron Keifa. Importante que fueran Yohanan y fueran Keifa. ¿Por qué fue Yohanan y fue Keifa y no fue el resto de los apóstoles? Pues mirar, solamente cabe decir que van a ser piezas importantes porque son precursores de lo que posteriormente debía acontecer. Porque por un lado está el buen amado, que es Yohanan, la presencia de la juventud, y por otro lado está la brusquedad y lo negado, ¿no? La negación que Pedro hace. La presencia de las características de Yohanan y Keifa siempre están en la vida de un creyente, en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos muchas veces la negación que hace Pedro, la hemos heredado en cierta forma, pero también en cierta forma tenemos el amor que tiene Yohanan, que lo manifiesta en sus propios escritos y es el más joven. Tenemos esa parte que el Señor nos da en el carácter de Keifa y en el carácter de Yohanan. La multiplicación de la presencia de Él hace que podamos vernos
en las figuras de Pedro en muchas ocasiones y de Yohanan en otras. Pero lo más importante es que dentro de nosotros debe de existir siempre el sentido de la transfiguración. No es algo ajeno, sino que es algo propio a la ley y a los profetas. El tiempo, como he empezado, y dice el Midrash, el tiempo no pasa por uno, sino que uno pasa por el tiempo. Es la cuestión del legado. ¿Qué es lo que dejas? ¿Qué legado dejas en esta vida? El por qué y el para qué. ¿Cuál es el resultado como creyente en la obediencia de aquello a lo cual somos llamados a distinción, a Kadoshim, que es el cumplimiento del deber de nuestros mandamientos? Pero ahora me gustaría irnos a Romanos, y para eso, pues una vez más, tengo a las lectoras de atrás que van a leer Romanos 8, 28 y 36. Romanos 8, 28 y 36. A ver cuál de las dos me lee Romanos 8, 28 y 36. Vale, yo leo 21. Alto y claro. Sabemos además que Dios nos sabe todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. El 36. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el tiempo, tratados como ovejas destinadas al matadero. Y el 29 y el 30 y el 31. Romanos 8, 28 al 36. Dijo 36. ¿Y por qué? Bueno, o sea, Beatriz ha dicho, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para quien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Mashiach, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra del Señor y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Mashiach? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Amén. Vamos a ir un poquito por partes y para no hacerlo pesado el vídeo vamos a hacerlo como rapidito, conciso y claro. Vale, estamos en el 8.28. En el 8.28 tenemos en el Pasuk 28, 8.28, llamado según su designio. Sabemos que para los que aman, todo concurre para bien. Es decir, todo lo malo es bueno en Yehoshua HaMashiach. Si nos vamos al Pasuk 29, pues Hashem, Elohim, mejor dicho, cuando aparece la palabra Dios en las escrituras griegas es Elohim, ¿vale? Pues Elohim predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir? La imagen viva de Elohim desde la primera creación. Podemos ir a Colosenses 1.15, podemos ir a Hebreos 1.3, por una nueva creación que somos nosotros hechos en Mashiach, ¿vale? Somos rescatados y por lo tanto somos como seres creados, nacidos de lo alto y del Espíritu. En 2 de Colosenses 5.17 dice que ha venido a restituir a la humanidad de la caída del esplendor, de esa imagen divina que el pecado había empañado, como aparece en Génesis 1.26. Y lo hace imprimiéndole la imagen aún más hermosa de lo que representa la heredad de Elohim, la corporeidad de Elohim, cómo Él se disminuye, que restablece un hombre nuevo, nos restablece como hombres nuevos en la rectitud del juicio que vamos a recibir. Colosenses 3, 10 y más, dice que concede el derecho de la gloria que el pecado nos había arrebatado.
Si seguimos en Romanos 3:23 y más, si nos vamos atrás, ahí está la gloria que la heredad la posee en la corporeidad que llamamos hijo, ¿vale? Que es propiedad de esa imagen, que es la imagen de Hashem, penetra más y más en nuestro corazón, en el mundo creyente. Esta gloria de la que la heredad que es el hijo, que la heredad que es el hijo, decimos que posee esa propiedad corpórea y que además nos es dada en gratitud. Pero en gratitud, ¿por qué? Si somos pecadores. En gratitud por el reconocimiento. Y esto es lo más importante, por el reconocimiento. Es curioso porque en el Pasuk 30, que nos habla de glorificó, es que Hashem todo lo ha ordenado a la gloria que tiene destinada para sus elegidos. Muchos son los llamados, pero no todos los llamados son elegidos. En orden a esa gloria son llamados a la obediencia, justificados en la muerte, en la fidelidad de Mashiach, a la teshuvá, que es al saber ministrar el arrepentimiento y salir revestidos anticipadamente de su presencia del Ruach HaKodesh. Si nos vamos al versículo, finalmente quiero ir al versículo 36. En el versículo 36, al final, lo que nos viene a determinar es como dice la Escritura, es decir, como dice el Tanaj, es decir, como dice el testimonio de los antiguos. Por ti nos matan cada día, nos tratan como ovejas al matadero. Me gustaría que en este versículo tuvieseis apuntados el Salmo 44:23 y pudieseis leer Primera de Tesalonicenses 3:4 y pudieseis leer Segunda de Timoteo 3:12, que determina con mucha exactitud qué quiere decir, qué nos quiere, cuál es el mensaje de trasfondo de que nos matan cada día y nos tratan como ovejas de matadero. Baruch Hashem, Toa Rabá, muchas gracias. Ya son 22 minutos que llevamos aquí de vídeo. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que puedan tener, por el WhatsApp nos la escriben y con mucho gusto. A ver si la próxima vez con el Zoom sabemos cómo manejar esto y seguro que nos va a ir genial. Baruch Hashem, Shalom, Shalom, Laila Tov para allá y Shalom Tov. Todavía aquí tenemos toda la tarde libre con un tiempo maravilloso y disfrutando la creación de Hashem. Baruch Hashem, Toa Rabá, Baruch Ha.